Estamos acabando el curso y vamos a grabar en este canal, que es tu canal de filosofía, plat.online, vamos a grabar los comentarios a los textos de Ortega y Gasset. He seleccionado 4 textos representativos de Ortega y vamos a ver cómo habría que contestar a las 3 preguntas de la prueba de selectividad, el examen de la prueba. ¿De acuerdo? De manera que nos vamos a los textos, los vamos a compartir, vamos a leerlos y vamos a ver cómo comentarlos. Empezamos con el texto 1. Este texto, como veis, está tomado del tema de nuestro tiempo, concretamente de una parte que se llama relativismo y racionalismo. Y el texto dice lo siguiente: bajo el nombre verdad se oculta un problema sumamente dramático. La verdad, al reflejar adecuadamente lo que las cosas son, se obliga a ser una e invariable. Mas la vida humana, en su multiforme desarrollo, es decir, en la historia, ha cambiado constantemente de opinión, consagrando como verdad la que adoptaba en cada caso. La verdad, pues, no existe. No hay más que verdades relativas a la condición de cada sujeto. Tal es la doctrina relativista. Pero esta renuncia a la verdad, tan gentilmente hecha por el relativismo, es más difícil de lo que parece a primera vista. Se pretende con ella conquistar una fina imparcialidad ante la muchedumbre de los fenómenos históricos. ¿Mas a qué costa? En primer lugar, si no existe la verdad, no puede el relativismo tomarse a sí mismo en serio. En segundo lugar, la fe en la verdad es un hecho radical de la vida humana. Si la amputamos, queda ésta convertida en algo ilusorio y absurdo. Muy bien, hasta aquí Ortega. Bueno, cuestión primera del examen de selectividad. Se nos pregunta: identifique y explique de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido. Nosotros, como siempre, consideramos que hay que decir de dónde hemos extraído ese fragmento y explicar brevemente, introducir brevemente de qué va ese texto, ese libro del que hemos extraído el fragmento. Bueno, pues empezamos diciendo que este fragmento está sacado del tema de nuestro tiempo, libro publicado por Ortega y Gasset en 1923, y que se enmarcaría entonces en la transición entre su periodo perspectivista y la etapa ratio-vitalista propia de su madurez filosófica. Bueno, para Ortega toda época tiene una misión, y la misión de su generación pues es superar precisamente la oposición entre el racionalismo de carácter idealista de Descartes y el vitalismo, que es de tipo relativista, de Nietzsche, buscando un enfoque que integre la razón y la vida, la razón y la experiencia vital, al complementar ambas perspectivas o puntos de vista de la realidad. Bueno, y vámonos ya al texto. Bueno, el problema filosófico del que trata el texto es, como hemos visto, el tema de la verdad. Y las ideas son las siguientes. Respecto a este problema, el problema de la verdad, Ortega descubre una especie de contradicción o de antinomia. Si seguimos a Aristóteles en su teoría de la verdad como adecuación o correspondencia entre el pensamiento y la realidad, pues la verdad debería adecuarse a la realidad, a lo que las cosas son, y por eso debe ser una e invariable. De manera que lo que ayer era verdad, también hoy debe seguir siéndolo, ¿no? Sin embargo, a la vez, con la evolución histórica, las opiniones también van cambiando, de manera que la verdad sería relativa también a las condiciones temporales en las que vive cada sujeto. Y esto es precisamente lo que mantendría el relativismo. De manera que, ¿en qué quedamos? La verdad va cambiando, la verdad es diferente, la verdad siempre es la misma. Bueno, Ortega aquí básicamente va a criticar la segunda tesis, la tesis o doctrina relativista, que para él tendría 2 inconvenientes. En primer lugar, renunciaría a la verdad, porque esta teoría relativista dependería de las condiciones históricas del sujeto, ¿no?
y no se podría tomar en serio a sí misma, es decir, no podría haber una verdad única e invariable, de manera que incluso el propio relativismo pues no sería único e invariable, sino que también variaría históricamente, con la evolución histórica. Y en segundo lugar, afectaría nuestra propia vida, pues si perdemos la fe o la confianza en la verdad, que es un hecho esencial del que toma sus raíces la misma vida, la vida humana, pues la vida, se convertiría entonces en una ilusión o en un absurdo. Por tanto, una vez que hemos, digamos, descartado o hemos visto el gran coste que tiene la tesis relativista, y aunque aquí no lo dice, pero la solución que Ortega propone o sugiere sería aspirar, sin renunciar al perspectivismo, a buscar una cierta objetividad a la que podemos ir aproximándonos gradualmente. Esto lo vamos a ver en otros textos, aunque es bueno apuntar a esta solución que da Ortega, aunque aquí no aparezca. Bueno, vámonos a la segunda cuestión de Ortega y Gasset, que es relacionar la idea del texto con la filosofía, con la propia filosofía de Ortega. Bueno, hay que empezar diciendo que Ortega y Gasset se empieza inclinando hacia una postura objetivista en su primera etapa, el objetivismo, porque siente la necesidad de prestar una mayor atención al objeto, pues para alcanzar el rigor propio de un método científico y poder liberarnos tanto de la subjetividad, que para él es una enfermedad propia del idealismo, como del personalismo, ¿no? De centrarnos en discusiones personales, en enredarnos una serie de discusiones personales que nos lleven a debates estériles, que no sirvan para nada. Por eso, de esa manera, pronto evoluciona hacia un perspectivismo al comprender que lo subjetivo no es erróneo, no es lo erróneo, sino que es también la forma en que comprendemos el mundo, pues siempre lo vemos desde la perspectiva de un sujeto. Es decir, que construimos lo real cada uno construye lo real desde su perspectiva particular. Es decir, desde la circunstancia, desde el entorno vital donde estoy, que estaría formado por los aspectos que condicionan mi vida, el país en el que nazco, la familia, la lengua o el sexo, pero condiciones que yo no he elegido, aunque me condicionen. Y esto me condiciona de una doble manera. Por un lado, posibilitando ciertas acciones que me permite hacer y por otro, al mismo tiempo, dificultando otras. Por eso, la célebre frase de Ortega, yo soy yo, que aquí es interesante referirla, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, que solo desde esas circunstancias puedo entender quién soy y me puedo desarrollar o autorrealizar. Bueno, también Ortega defiende el perspectivismo argumentando que no hay un sujeto transparente, ni idéntico, ni invariable a lo largo del tiempo. Por tanto, no existe ese punto de vista supraindividual por encima de los individuos que propugnaba el racionalismo. En realidad, para Ortega, el sujeto es como una especie de filtro que sirve para seleccionar la realidad. Ahora bien, el perspectivismo de Ortega tampoco supone caer en un mero subjetivismo, porque tenemos que entender que nuestra perspectiva es solo una de las muchas posibles que nos permite acceder a una verdad parcial y que esto no impide, como antes habíamos visto, aspirar a una verdad objetiva que se puede alcanzar gradualmente complementando esas verdades parciales que alcanzamos cada uno de los individuos. Bueno, justamente su pensamiento de madurez se llama racio-vitalismo precisamente porque intenta complementar dos perspectivas, la razón con la vida. Intenta integrar el racionalismo de Descartes con el vitalismo de Nietzsche. Frente a la razón pura de la modernidad, Ortega propone una razón que se ocupe de la vida, que por tanto sería la razón vital. La vida, según Ortega, es la realidad radical porque es la raíz de todo cuanto existe. Y por eso sigue la tendencia de su época de estudiar los fenómenos de la experiencia cotidiana y en especial de analizar las categorías de la vida. Aquí no nos detenemos en ellas porque ninguno de los textos trata de eso, simplemente saber que en otros textos de madurez pues sí se dedica a analizar en qué consiste la vida, ¿no? Bueno, pasamos a la tercera cuestión, porque todavía nos queda por ver cómo se ha abordado esos mismos problemas en otras épocas filosóficas, comparando el pensamiento de Ortega
con el pensamiento de Descartes. Aquí habría que centrarse en tres perspectivas o puntos de vista. El punto de vista ontológico de la realidad, el del conocimiento epistemológico y el del ser humano o antropológico. Desde un punto de vista ontológico, para Descartes existe una única realidad que es idéntica y es única para todos los sujetos que aplican correctamente el método de la razón, que sería el método axiomático deductivo. Es un mundo que siempre es igual porque se basa en la certeza de la razón y porque no está sometido a ningún tipo de cambio histórico. En cambio, para Descartes la realidad se muestra en tantas perspectivas como sujetos, no hay una única realidad, hay tantas realidades como sujetos. Cada pueblo, cada época, cada generación o cada individuo adopta una perspectiva concreta de lo real, ¿no? O tiene una visión diferente de lo real. Las perspectivas, por tanto, no serían obstáculos para conocer la realidad, sino la forma en que esta realidad se organiza. La circunstancia o perspectiva en particular de cada sujeto determinará la parte de la realidad a la que esa persona o ese sujeto tiene acceso. Por otro lado, desde la perspectiva epistemológica, para Descartes, pues existía una verdad absoluta, universal, que es válida para todos y que se puede alcanzar usando correctamente la razón, también aplicando el método adecuado. La verdadera razón, para él es verdadero lo que se concibe con claridad y distinción, ¿no? Lo que nuestra razón concibe como claro y distinto. En cambio, cuando la sustancia pensante entra en contacto con los sentidos, con el testimonio de los sentidos, sí que podemos caer en confusión y engaño, perdiendo la posibilidad de alcanzar la verdad. Esto es lo que piensa Descartes. Por el contrario, para Ortega la verdad se alcanza no de esa manera absoluta, universal, ¿no? Sino de unas condiciones vitales, de unas condiciones sociales e históricas en las que estamos situados, ¿no? Y unas condiciones muy determinadas. Según él, el racionalismo se olvidó del yo concreto e inventó un yo puro, un sujeto abstracto, fuera de la vida y del tiempo, es decir, de las circunstancias particulares que están influyendo en él. Por eso la razón pura, dice Ortega, debe ser sustituida por una razón vital, que medie entre ese yo y sus circunstancias. La razón pura es la propia de los racionalistas y él propone una razón vital. Esa verdad absoluta que la filosofía racionalista busca es utópica, ¿no? Porque cada sujeto o época histórica solo podrá alcanzar una parte de la verdad, pero no un conocimiento absoluto o definitivo. En todo caso, la verdad integral puede alcanzarse si pudiéramos unir, complementar, como hemos visto, las infinitas verdades parciales que nos da cada perspectiva, ¿no? Pero eso solamente estaría al alcance de Dios, que al ser omnipresente está en todos los sitios a la vez y podría conocer desde todas las perspectivas. Y finalmente, el enfoque antropológico, habría que hablar que Descartes defiende un dualismo, porque el ser humano está compuesto por un yo pensante, un alma y una materia extensa o cuerpo, que serían dos sustancias distintas y separadas, aunque coordinadas por una glándula pineal que, como sabemos, se encuentra en el cerebro. En cambio, Ortega tiene otra forma de entender el ser humano. Él no define al ser humano como pensamiento, sino a partir de su vida, y por tanto tendría un carácter histórico, ¿no? El hombre es un ser que ya no tiene para Ortega naturaleza, sino que tiene historia, porque es un ser temporal, que se está haciendo continuamente. Es decir, se está haciendo dentro del marco de libertad que le ofrecen sus circunstancias. Bueno, todo eso es lo que habría que decir. Los siguientes textos no nos vamos a detener tanto en las preguntas de teoría, sino más bien en la de comentario. Vamos a ver el texto 2, que dice lo siguiente. También está tomado de la doctrina el tema de nuestro tiempo, en este caso, de la doctrina del punto de vista. Y dice lo siguiente. La respuesta del racionalismo es taxativa. Solo es posible el conocimiento si la realidad puede penetrar en él sin la menor deformación. El sujeto tiene pues que ser un medio transparente, sin peculiaridad o color alguno, ayer igual a hoy y mañana, por tanto ultravital y extrahistórico. Vida es peculiaridad,
cambio, desarrollo. En una palabra, historia. La respuesta del relativismo no es menos taxativa. El conocimiento es imposible. No hay una realidad trascendente porque todo sujeto real es un recinto peculiarmente modelado. Al entrar en él, en ese recinto, la realidad se deformaría. Y esta deformación individual sería la que cada ser tomase por la pretendida realidad. El sujeto ni es un medio transparente, un yo puro, idéntico e invariable, ni su recepción de la realidad produce en esta deformaciones. Los hechos imponen una tercera opinión. Síntesis ejemplar de ambas. Cuando se interpone un cedazo o retícula en una corriente, deja pasar unas cosas y detiene otras. Se dirá que las selecciona, pero no que las deforma. Muy bien, este es el texto. Bien, este fragmento, vamos a contestar la primera cuestión, identifica y explica la idea y el problema filosófico. Bueno, pues este fragmento está extraído también del tema de nuestro tiempo. Recordar, estaba publicado en 1923, se enmarca en la transición entre el periodo perspectivista y la etapa racio-vitalista, propia de su madurez, donde Ortega dice que toda época tiene su misión y la misión de su generación es superar la oposición entre un racionalismo idealista, que es el de Descartes, y el vitalismo relativista de Nietzsche, buscando un enfoque que integre razón y experiencia vital, complementando ambas perspectivas o puntos de vista. Bueno, en este texto el problema filosófico del que trata es el conocimiento y la posibilidad del mismo, la posibilidad del conocimiento. Y las ideas esenciales que se emplean para analizar ese tema son las siguientes. Para el racionalismo el conocimiento es posible, esto es taxativo, dice él, porque el sujeto es un yo puro, que tiene acceso directo a la realidad sin deformarla con su subjetividad. El sujeto se comportaría así en el racionalismo como una especie de medio transparente, es decir, como una especie de cristal limpio, ¿no? Que apenas se ve, ¿no? Por eso es transparente, y además inmutable, que es ayer igual a hoy. Por eso lo define él como ultravital, es decir, que está más allá de la vida, y extrahistórico, que deja fuera a la historia. Aquí se escribiría el yo pensante de Descartes, que sería idéntico, invariable, en todos los sujetos racionales. Pues bien, en el relativismo justo pasa lo contrario, el conocimiento no sería posible, y aquí también el relativismo es taxativo, y no sería posible justamente porque el sujeto moldea, deforma o colorea la realidad cuando ésta pasa a través de él, ¿no? Aquí podríamos pensar en Nietzsche y en su voluntad de poder, la voluntad del poder del sujeto, que considera verdadero todo lo que le beneficia o empodera, ¿no? De manera que es una imagen interesada de lo verdadero, ¿no? Y muy subjetiva. Bueno, frente a estas dos teorías opuestas, se impone, dice Ortega, un punto de vista que sería la tercera opción, que es la que él propone, ¿no? La tercera posición, que viene a sintetizar las dos anteriores. Y él lo define, el sujeto, pues más bien como un cedazo o retícula, una especie de malla, ¿no? Podríamos decir también un colador que deja pasar unas cosas y retiene otras. O sea que lo que hace es filtrar o seleccionar lo real sin llegar a deformarlo. Y así hace posible el conocimiento, aunque este conocimiento ya no pueda ser de carácter puro. Y esto es lo que viene a decir el texto. Bueno, ya en estas cuestiones nos vamos a detener menos, en estas cuestiones de teoría, la relación del texto con la filosofía de Ortega y Gasset. Recordemos que tenemos que hablar de las tres etapas de Ortega. La primera es el objetivismo, que es prestar atención a los objetos para buscar el rigor del método científico, y esto supondría liberarnos de dos cosas, de la subjetividad, que él dice que es la enfermedad del idealismo, y del personalismo, que nos lleva a estériles discusiones personales. El perspectivismo supone justamente, al contrario que el objetivismo, comprender que lo subjetivo no es erróneo, sino que al contrario comprendemos el mundo siempre que lo vemos desde la perspectiva de un sujeto. Es decir, que siempre construimos lo real desde una perspectiva particular
que Ortega define como circunstancia, que es ese entorno en el que yo estoy, donde hay una serie de aspectos que condicionan mi vida, aunque yo no los he elegido, como puede ser el sexo, la época en la que vivo, la familia. Y las condicionan tanto posibilitando unas acciones como dificultando otras. De manera que yo soy mi propia personalidad, pero también el conjunto de circunstancias que me rodean. Y para poder realizarme yo también tengo que salir adelante dentro de esas circunstancias, dentro de esas limitaciones y esas oportunidades que las circunstancias me ofrecen, ¿no? Bueno, el perspectivismo también tiene que ver con la idea de que el sujeto no es, como hemos visto en este texto, un simple medio transparente, ni idéntico, ni invariable a lo largo del tiempo. No es ese sujeto que está por encima de los individuos propios del racionalismo, sino que aquí estamos hablando de un filtro, como hemos visto en el texto, que nos serviría para seleccionar la realidad. Este perspectivismo de Ortega no supone caer en un mero subjetivismo, sino que podemos acceder aproximativamente a una verdad objetiva simplemente completando esas verdades parciales o esos puntos de vista de cada uno de los individuos. Finalmente, el racio-vitalismo intenta complementar dos perspectivas, que es la razón y la vida, el racionalismo de Descartes por un lado y el vitalismo de Nietzsche, y por eso Ortega habla de una razón vital, no una razón pura, sino una razón que se ocupe de la vida. Porque la vida para él es la realidad radical, la realidad que es la raíz de todo lo que existe, la que radica todo lo demás, y por eso se dedica a analizar cuáles serían las categorías de la vida, ¿no? Siguiendo un poco la tendencia de su época de analizar los fenómenos de la vida cotidiana. Bueno, el texto anterior, como hemos visto, se enlaza muy bien con esa crítica al idealismo, a ese yo transparente o yo puro, ¿no? Y la defensa de un perspectivismo que serviría para filtrar la realidad. No para deformarla, pero al menos sí para filtrarla, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de un yo ni invariable ni un yo puro, ¿no? Bueno, y la tercera pregunta, como recordamos, es comparar el pensamiento, estos problemas que se dan en Ortega con la visión de Descartes. Y eso desde una triple perspectiva, ontológica, epistemológica y antropológica. Desde el punto de vista de la realidad, para Descartes la realidad es una idéntica, porque la razón también es una, y se puede alcanzar aplicando el mismo método, el axiomático deductivo. Por tanto, es una realidad que está fuera del tiempo y fuera de la historia, y se basa en la certeza de la razón, mientras que para Ortega esa realidad se muestra o se multiplica en múltiples perspectivas, tantas como sujetos, donde cada época, cuando hablamos de individuos, no nos referimos solamente al sujeto humano, sino nos referimos al pueblo, nos referimos a la época, a la generación, etcétera, ¿no? Donde se adopta una perspectiva particular y donde aparece una cierta circunstancia que nos rodea, ¿no? Por tanto, una visión muy diferente de la realidad. Respecto al conocimiento, bueno, pues para Descartes, evidentemente, hay una verdad absoluta que es universal, que es válida para todos y para siempre, siempre que se aplique el método correcto de la razón. Y para él es verdadero lo que supone o se concibe con claridad y distinción, y nos apartamos de la verdad en la medida que nos dejamos llevar por el testimonio de los sentidos que nos engañan o nos confunden. Al contrario, para Ortega, la verdad no se puede alcanzar si no es dentro de unas condiciones vitales, de unas condiciones sociales e históricas, ¿no? Por tanto, critica el racionalismo porque se olvida del yo concreto, inventa un yo puro y se olvida del yo concreto, que está sometido a una serie de circunstancias, y por eso habría que cambiar la razón pura por una razón vital que tenga en cuenta pues cómo el yo se encuentra rodeado en la vida de una serie de circunstancias que lo condicionan y que influyen sobre él. Por otro lado, la verdad absoluta que busca la filosofía racionalista es utópica porque no existe ninguna verdad absoluta. Es decir, que en ninguna época histórica podemos alcanzar esa verdad absoluta, sino solo verdades parciales, no hay una verdad definitiva, ¿no? En todo caso, se podría alcanzar una verdad integral complementando perspectivas, aunque esa tarea solamente la podría hacer Dios, que es omnipresente y que podría conocer desde todas las perspectivas.
Finalmente, en el enfoque antropológico hay un dualismo en Descartes entre un alma que sería nuestra verdadera identidad, el yo pensante, y un cuerpo, dos sustancias que se conectan en una glándula pineal del cerebro. En cambio, para Ortega, el ser humano no se puede definir tanto por el pensamiento, sino por todo el conjunto, por la vida, ¿no? Y tendría un carácter histórico. Para Ortega, el ser humano no tiene naturaleza, sino que tiene historia, porque nos vamos haciendo temporalmente, pues dentro del marco de libertad, eligiendo dentro del ser marco de libertad que nos permiten, pues, las circunstancias, pero un marco limitado, ¿no? No un marco demasiado amplio. Bueno, vámonos al texto número 3, que nos dice lo siguiente, y que tiene que ver con todo esto de la perspectiva. Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el paisaje se organice ante ambos de distinta manera. Lo que para uno ocupa el primer término y acusa con vigor todos sus detalles, para el otro se halla en el último y queda oscuro y borroso. Además, como las cosas puestas unas detrás de otras se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos percibirá porciones del paisaje que al otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno? Evidentemente no, tan real es el uno como el otro. La realidad cósmica es tal que solo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. La perspectiva es uno de los componentes de la realidad. Lejos de ser su deformación, es su organización. Lo que acontece con la visión corpórea se cumple igualmente en todo lo demás. Todo conocimiento es, desde un punto de vista determinado, todo conocimiento es eso, desde un punto de vista determinado. La species aeternitatis de Spinoza, el punto de vista ubicuo absoluto, no existe propiamente, es un punto de vista ficticio y abstracto. Bueno, este texto es fácil, no es tan difícil como aparentemente pueda parecer. En cuanto a la primera cuestión, pues empezamos diciendo que este fragmento está extraído del Tema de nuestro tiempo, libro publicado en 1923, marca la transición entre el periodo perspectivista y el ratio vitalista. Para Ortega toda época tiene una misión, y la misión de su generación precisamente es superar la oposición entre un racionalismo idealista, el de Descartes, y un vitalismo relativista, que sería el de Nietzsche, buscando un enfoque que integre esas dos perspectivas, razón y vida, complementándolas en una nueva realidad, ¿no? Bueno, el problema filosófico del que trata este texto es la percepción visual y el conocimiento en general. Y las ideas esenciales que se emplean para analizar el tema son las siguientes. Bueno, los distintos puntos de vista, es decir, las distintas perspectivas, dependen de los diferentes lugares o ángulos en los que cada uno se sitúe, en los que se sitúe cada sujeto para contemplar una misma realidad. Ortega y Gasset, en otro texto, pone el ejemplo de que el paisaje de la Sierra de Guadarrama no es igual visto desde Segovia que visto desde Madrid. Por tanto, la perspectiva o el punto de vista es también un componente de la realidad que sirve para organizarla, determinando qué parte de lo real nos queda oculta y qué otra parte nos resalta en un primer plano. Lo que pasa es que para lo que a una persona es oculto, para otra es manifiesto y al revés, ¿no? De manera que todos los puntos de vista son parciales, nos permiten ver solamente una parte del universo, de esa realidad cósmica, aunque todos esos puntos de vista son igualmente reales o verdaderos. Pues bueno, lo que pasa en la visión, lo mismo se puede aplicar al conocimiento. Conocemos desde una perspectiva determinada, de manera que no existe un punto de vista ubicuo, es decir, que no se sitúe en ningún lugar, y absoluto, es decir, que valga de manera absoluta igual para todos, que sería la tesis del racionalismo. ¿Por qué? ¿Por qué no existiría? Pues porque esta sería la perspectiva de Dios, que contemplaría el mundo bajo la perspectiva de la eternidad, ¿no? O subspecie aeternitatis, que es una frase latina que popularizó el racionalista Spinoza. No, este no es el caso, porque nosotros no podríamos ver así, no sería aplicable este punto de vista para el ser humano. Por eso Ortega, este punto de vista privilegiado,
que nos permite ver todo a la vez, lo considera ficticio y abstracto, ¿no? No sería real. Bueno, vamos a resumir un poco la segunda cuestión, que son la relación de la idea del texto con la filosofía de Ortega. Empezamos diciendo que el objetivismo de Ortega y Gasset supone buscar el rigor propio del método científico y liberarnos así de la subjetividad y del personalismo. Pronto evoluciona a un perspectivismo al comprender que lo subjetivo no es erróneo y que el mundo siempre lo podemos ver desde la perspectiva de un sujeto. Y, concretamente, mi perspectiva particular se llama circunstancia, que sería el entorno vital, circum, donde estoy, stancia, formado por los aspectos que no he elegido, pero condicionan mi vida, y ello de una doble manera, posibilitando ciertas acciones y dificultando otras. De ahí la frase, yo soy yo, mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. El sujeto no sería un medio transparente, ni idéntico, ni invariable, que es lo que propone el racionalismo, sino que sería, para Ortega, el sujeto sería un filtro que sirve para seleccionar la realidad. Además, el perspectivismo no cae en un mero subjetivismo, porque nuestra perspectiva es solo una de las muchas perspectivas posibles y nos permite acceder a una verdad parcial, lo cual no impide aspirar gradualmente a la verdad objetiva, complementando esas verdades parciales. Su pensamiento de madurez ya sería el racio-vitalismo, que intenta complementar dos perspectivas, razón y vida, integrando el racionalismo de Descartes con el vitalismo de Nietzsche. Frente a la razón pura de la modernidad, Ortega nos propone una razón vital que se ocupe de la vida. La vida, según Ortega, es la realidad radical, porque es la raíz de todo cuanto existe y por eso se detiene a analizar las categorías de la vida. Bueno, como vimos en el texto anterior, se ocupa precisamente de aclarar y de justificar ese perspectivismo, ¿no? Del que hemos estado hablando ahí en la segunda etapa. Bueno, y en cuanto a la relación con Descartes, pues vamos a tener en cuenta tres puntos de vista. Desde el punto de vista ontológico, para Descartes existe una única realidad, que es idéntica y única para todos los sujetos, siempre que apliquen correctamente el método axiomático deductivo. Es un mundo que es siempre igual, mientras que para Ortega y Gasset la realidad se muestra en tantas perspectivas como individuo, entendido por individuo, sujetos, generaciones, épocas, etc. Por otro lado, las perspectivas no son obstáculos para conocer la realidad, sino formas de organizarlas. Para Ortega, la circunstancia o perspectiva particular determinará la parte de realidad a la que cada sujeto puede acceder. Bueno, desde una perspectiva epistemológica o del conocimiento, para Descartes existe una verdad absoluta, universal, que es válida para todos y que puede alcanzarse usando correctamente la razón. Para él es verdadero lo que la razón le dice que ha alcanzado claridad y distinción, pero cuando nuestro yo, nuestra sustancia pensante entra en contacto con los sentidos, pues podemos caer en confusión y engaño. En cambio, para Ortega, la verdad se alcanza desde unas condiciones determinadas, siempre en unas condiciones determinadas. El racionalismo, precisamente para él, olvidó el yo concreto, inventó un yo puro que estaba fuera del tiempo y de la vida. Por eso la razón pura, dice Ortega, debe ser sustituida por una razón vital. La verdad absoluta y definitiva que busca la filosofía racionalista es utópica para Ortega. No obstante, se puede alcanzar la verdad integral si pudiéramos unir las infinitas verdades parciales, aunque eso solamente estaría realmente al alcance de Dios. Y por último, en cuanto al enfoque antropológico, Descartes defiende un dualismo entre el yo pensante alma y la materia extensa cuerpo, que serían dos sustancias distintas y separadas entre sí, aunque coordinadas por una glándula pineal, mientras que para Ortega lo que define al ser humano no es el pensamiento, ese res cogitans, sino su vida. Tiene una vida que tiene un carácter temporal e histórico. El hombre es un ser que no tiene naturaleza, sino historia, pues es un ser temporal que siempre se está haciendo a sí mismo. Y ya nos vamos finalmente al texto 4, que está tomado de un nuevo libro que es Apuntes para un comentario al banquete de Platón. Bueno, y nos dice lo siguiente.
Este mundo no se compone de cuerpos físicos. La física es una ciencia maravillosa, pero no es más que una ciencia. Y el mundo que nos define es solo una interpretación del auténtico mundo, que es ese en que vivimos y que por ello nos induce a hacer física. Todo y solo lo que nos afecta o importa positiva o negativamente. El mundo se compone solo de lo que nos es. El ser en sí y por sí del mundo, aparte de nosotros, sin relación al cada cual que uno es, significa ya un ser secundario, derivado, interpretativo e hipotético. Este carácter en que por lo pronto consiste el mundo, su serme, y consecuentemente el estar radicalmente referido a mí, me llevó hace más de 30 años a buscar otro término con que designarlo. Le llamé circunstancia. Pues bien, el mundo, el auténtico mundo es la circunstancia actual, lo que con términos de la antigua filosofía llamábamos antes el aquí y ahora. Bueno, vamos a ver un poquito la primera cuestión. Aunque aquí no lo dice, se me ha olvidado ponerlo, pero lo dice, relaciona o indica cuáles son las ideas y problemas filosóficos fundamentales del texto, ¿no? De manera argumentativa. Bueno, empezamos diciendo que el fragmento está tomado ahora de otro libro que se llama Apuntes para un comentario al banquete de Platón, escrito en 1946, o sea, ya bastante tardío. A través del análisis del famoso diálogo platónico, Ortega interpreta el amor no solo como deseo de belleza, que era lo que decía Platón, sino además como una fuerza que impulsa al ser humano a superarse. Él añade esa otra idea. Así conecta la idea platónica con su propia visión, ya claramente dentro del raciovitalismo, con su propia visión sobre la naturaleza del amor, sobre la filosofía como búsqueda de la verdad y la vida humana como una tarea o construcción constante. Bueno, en este texto el problema filosófico del que trata es el mundo o la realidad. Las ideas esenciales que se emplean para analizar este tema son las siguientes. El mundo en sí y por sí, al margen de nosotros, como el conjunto de cuerpos físicos que nos describe la física, dice Ortega que es una realidad derivada o secundaria. Es solo una interpretación del auténtico mundo. Entonces se está refiriendo al mundo material, extenso, al mundo mecanicista de Descartes. Sin embargo, para Ortega y Gasset, el auténtico, el verdadero y genuino mundo es el mundo que está referido a mí, que tiene que ver con su serme, con un ser para mí, en la medida en que me afecta o bien positiva o bien negativamente. Bueno, pues este ser auténtico y primario es realmente la vida, que es esa realidad radical sobre la que se construyen todas las demás. A ese mundo genuino lo llama también Ortega la circunstancia, es decir, todo lo que está en mi entorno vital, en el aquí y ahora donde me encuentro. Recordemos que con el término circunstancia, Ortega se refería a aquellos aspectos que formando parte de mi vida yo no los he elegido, como el año de nacimiento, el país, la familia, la lengua o el sexo. Por último, también debemos recordar la importancia que para Ortega y Gasset tenían las circunstancias, tal como se expresa en la célebre frase, que no aparece aquí sino en las meditaciones del Quijote, mucho antes, esa de que yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. De ahí la importancia de las circunstancias. Es verdad que aquí no lo dice, pero sería interesante añadirlo a la aplicación del fragmento. Bueno, en relación del texto con la filosofía de Ortega y Gasset, pues vamos a recordar la estructura. Habría que hablar de las tres etapas, el objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo. El objetivismo es centrarse en los objetos, ¿no? Recordemos, para alcanzar el rigor propio del método científico y liberarnos del subjetivismo, del personalismo. Y luego el perspectivismo es una corrección al objetivismo inicial para decir que lo subjetivo no siempre es erróneo, pues porque el mundo siempre lo vemos desde la perspectiva de un sujeto. Esa perspectiva particular también se puede llamar circunstancia, que es lo que rodea
a ese sujeto, condicionando su vida o bien posibilitando ciertas acciones o bien dificultando otras, donde yo soy yo y mi circunstancia, yo tengo que salvar mis circunstancias para salvarme yo. Bueno, en este perspectivismo el sujeto ya no sería, como en el racionalismo, un medio transparente, ni idéntico e invariable, que es lo que pensaba el racionalismo, sino que alguien que está, alguien que sirve de filtro para seleccionar la realidad, ¿no? No obstante, el perspectivismo no cae en el subjetivismo, en el sentido de que todos los sujetos acceden a una verdad parcial, pero esas verdades se pueden complementar para aproximarnos a una verdad objetiva. Y finalmente la última etapa se llama racio-vitalismo porque intenta complementar dos perspectivas, que es razón y vida. La razón representada en el racionalismo de Descartes, la vida con el vitalismo de Nietzsche. Y él lo que propone entonces es sustituir una razón pura, que es la razón pura de la modernidad, por una razón que se ocupe de la vida, que es la razón vital. La vida para Ortega es una realidad radical porque en ella radica todo, es la raíz de lo que existe, y de esa manera pues se ocupa de analizar las principales categorías de la vida. El texto anterior pertenece ya al periodo racio-vitalista, que sostiene en él que el verdadero mundo es esa realidad radical, es la relación de mi yo con mi circunstancia, es decir, con mi vida. Por tanto, estaría dentro de esa última etapa, porque está hablando de ese mundo que tiene que ver con lo que me afecta, y eso sería mi vida, ¿no? La relación de mi yo con un mundo que me afecta, que me condiciona, y esa mutua relación del yo y mi mundo y mi circunstancia sería la vida. Muy bien, y ya para terminar, la relación con Descartes habría que verla de un punto de vista de la realidad, un punto de vista ontológico. Si para Descartes lo real es idéntico y es único para todos los sujetos, siempre que se aplique el mismo método, ¿no? Y es siempre igual esa realidad, para Ortega la realidad, en cambio, es muy diferente, y es tan diferente como los individuos, porque cada uno de ellos ve la realidad de diferentes perspectivas. Por tanto, la perspectiva es la forma en que se organiza la realidad, no son obstáculos para acceder a ella, sino que es la forma de organizarla. Y la perspectiva particular de cada individuo se llama circunstancia, ¿no? Desde un punto de vista epistemológico, pues para Descartes existe una verdad absoluta, una verdad universal que es válida para todos los que usen correctamente la razón. Lo verdadero para Descartes es la idea es clara y distinta, recordémoslo. Y en la medida en que nos apartemos de la razón y nos vayamos a los sentidos, pues podemos incurrir en confusión y engaño. En cambio, para Ortega, la verdad siempre se alcanza desde unas determinadas condiciones, ¿no? La verdad siempre está situada en unas condiciones. El racionalismo se olvida de ese yo concreto, inventa un yo puro, como si estuviera fuera de un tiempo, fuera del espacio, pero esa razón pura hay que volverla a sustituir por una razón vital, dice Ortega. La verdad absoluta y definitiva que buscaba la filosofía racionalista es utópica, es decir, no se puede conseguir, y esa verdad integral, en todo caso, se podría alcanzar complementando diferentes perspectivas, pero eso solamente estaría al alcance del propio Dios. Sería como, para los seres humanos, como un ideal, pero que nunca se podría alcanzar. Y finalmente, respecto al enfoque antropológico, si Descartes habla de un dualismo entre un yo pensante y un cuerpo extenso, dos sustancias que se coordinan en la glándula pineal, para Ortega el ser humano no es el pensamiento, no consiste en ese yo pensante, sino que consiste en su vida. Tiene un carácter histórico, porque el ser humano no tiene naturaleza, sino que tiene historia, porque el ser humano es un ser temporal que siempre se está haciendo a sí mismo, ¿vale? Y de esta manera, pues, acabamos con la explicación de la filosofía de Ortega. Y ya nos queda una clase más, que sería explicar cómo hacer esa disertación que nos van a pedir en examen de selectividad, pero eso lo dejaremos ya para la última clase, ¿vale? Donde explicaremos por encima cómo habría que hacerlo. No podemos concretar mucho porque el tema no nos lo dan, el tema está abierto y solamente podemos decir cómo podemos construir esa disertación desde un punto de vista formal. La idea es tener muy clara la forma en que hay que construir la disertación, y desde el punto de vista del contenido hay que
pues buscar argumentos a favor de nuestra tesis, combatir argumentos los que no estemos de acuerdo y llegar a unas conclusiones. Todo eso basándome en mi propia reflexión, en mis propios conocimientos y también relacionándolos con los contenidos de la historia de la filosofía que hasta ahora hemos aprendido. Es muy ambicioso esta redacción, esta disertación, pero merece la pena intentarlo. La dificultad es igual para todos y yo creo que merece la pena pues, intentarlo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? ¿Vale? Pues nada, hasta la próxima.